juntos para hacer esta introducción al estudio bíblico de los miércoles, día de oración también. Tengo algunos motivos para contarles. Bueno, sigamos orando por Sara. Entre ayer y hoy le iban a dar el último resultado, a ver si había sido positivo o negativo, ya podía volver a su casa. Y tenemos un pedido por una hermana de Gracia Villegas, de calle Brasil, que ella es enfermera en el Hospital Británico, se ha contagiado, está internada. Ella es estudiante del SECABIM, el Instituto Bíblico Misionero, porque tiene aspiraciones a salir a la obra. Estaba trabajando en Santiago del Estero, volvió al hospital y se contagió. Así que ahora está internada, está bastante mejor de lo que estuvo, solo con tos, pero sigamos orando por Gracia Villegas. Y especialmente por Rubén, el esposo de Marta, que hoy, miércoles, fue internado en el San Camilo. Está en el piso 10, aislado, le hicieron un hisopado, entonces va a estar solo. Rubén, ustedes saben que estas enfermedades al internado lo dejan solo, 2 o 3 días hasta que esté el resultado. Así que oremos por Rubén para que el Señor lo conforte, esté con él, por Marta también, por su familia, y tengámoslo presente. Rubén es un miembro de nuestra clase, así que, por supuesto, vamos a orar todos por él a favor de que el Señor obre en su salud. Hoy, el último capítulo de Ageo capítulo 2. Es un libro que pocas veces hemos leído, pero cuántas enseñanzas nos deja. Y le agradecemos de corazón a Eduardo Cartea, que se ha dignado a pasarnos este estudio, a estar estos 4 miércoles con nosotros y compartir la palabra de Dios con el alimento y el crecimiento que ella nos da. Una gratitud para él, para la iglesia de Munro también, un saludo. Y vamos a escuchar a Eduardo hablar del capítulo 2, la última parte de Ageo. Y recuerden, las enseñanzas que tiene Ageo son para aplicar en nuestra vida. Necesitamos aplicar la enseñanza de la palabra de Dios. Así que el Señor nos ayude a poder poner en práctica lo que hoy vamos a aprender. Llegamos así al tercer mensaje de Ageo en el capítulo 2, y esto es un llamado a la santidad. Leo capítulo 2, versículos 10 al 19. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año del rey Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, 20 medidas de trigo, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros de vino, obviamente, y había 20. Os herí con viento solano, dice Dios, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas, desde este día os bendeciré. Un par de meses después del último mensaje que estuvimos considerando, Dios habla nuevamente por Ageo y les llama a la reconstrucción que ya habían comenzado. Les llamó a la acción, alentándolos con sus promesas presentes y futuras. Pero ahora el llamado de Dios es un llamado a la santidad, como condición esencial para recibir su bendición. Reconstrucción
Acción, firmeza, y santidad necesariamente tienen que ir de la mano. Dios ha hablado a los líderes, al pueblo, y ahora habla a los sacerdotes, aquellos que son los encargados de llevar el pueblo a Dios, de enseñar su palabra, sus leyes al pueblo. Aquellos que necesariamente deben vivir vidas santas porque tienen un llamamiento santo, un ungimiento santo y un ministerio santo. No tenemos ahora sacerdotes en la iglesia del Señor, pero sí tenemos ministros. Sí tenemos aquellos que sirven en el santuario espiritual que es la iglesia del Dios viviente. Y para ellos es la exhortación que fue para aquellos hombres de la época de Ageo, la misma exhortación. Fíjese, hermano, que el altar estaba en pie y en él se sacrificaban los animales ofrendados. Pero el altar estaba en medio de los escombros de un templo no restaurado. Y se habían acostumbrado durante los 15 años en que se detuvo la obra a verlo así. Era como ya vimos, un auténtico abandono. Por un lado cumplían la ley de Dios y por el otro se olvidaban del Dios de la ley. Así que las ofrendas de ese pueblo no eran agradables a los ojos del Señor. La ofrenda nunca es buena cuando no procede de un corazón agradecido y limpio, porque Dios siempre mira primero el corazón que la ofrenda. El corazón del que ofrenda antes que la ofrenda que realiza. La Biblia lo enseña con mucha claridad, usted sabe, desde Caín y Abel. Así que Ageo les propone un enigma a los sacerdotes y les dice con un estilo semejante al que usaba Jesús, enfrentándole con preguntas para que ellos mismos entendieran el mensaje que quería darles. Las preguntas tienen que ver con los sacrificios. Por ejemplo, el de paces. Usted lo puede mirar en Levítico capítulo 3. En ese sacrificio, una vez presentado, le correspondía una parte de él al ofrendante y otra a los sacerdotes. Tal vez el que recibía la carne la llevaba en el extremo de su vestidura, y por eso es lo que leímos. Era carne santificada, es decir, era dedicada a un sacrificio para Dios. Santificaba lo que estaba en contacto directo con ella. Así lo dice Levítico 6, versículo 27. Por lo tanto, lo que santificaba era la falda de su ropa, de aquel que la llevaba, el manto, el vestido en que estaba envuelta. Pero si ese vestido tocaba alguna otra cosa, no le transmitía a su vez esa santificación. Por el contrario, si algo impuro como un cadáver tocaba alguna cosa, alguna ropa, le transmitía esa impureza y tenía que ser separada un tiempo para su purificación. Esto siempre es así, la salud no se contagia. Si yo toco un frasco de medicina o una persona sana, no me curo. Pero la enfermedad sí puede contagiar o tocar algo contaminado puede contaminarme. En este tiempo lo entendemos perfectamente bien, ¿verdad? En el sentido espiritual es exactamente lo mismo. El pecado fue transmitido desde Adán a todos los hombres que lo heredamos por naturaleza. Pero la santidad de la vida nueva es personal y no se hereda. Requiere de una conversión personal y de una relación vital con el Dios Santo y con el Espíritu de Santidad. Dios estaba diciendo que todo lo que ofrecían en el altar a Dios estaba manchado por el pecado. Pecado de indiferencia, de liviandad, de abandono, de apatía, etc. Usted sabe. Por comisión o por omisión estaban en falta delante de Dios. Y por ello el sacrificio no los santificaba. Pero su maldad sí contaminaba el sacrificio y Dios no podía aceptarlo. Eso ocurre exactamente también con el cristiano. El mero hecho de leer la Biblia o de asistir a un culto no santifica. La santificación es un proceso que requiere el apartamiento del mal y la confesión de pecados. Y cuando es así, dice la Escritura, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan capítulo 1. La palabra nos santifica también,
¿Por qué? Porque el Señor dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y el Espíritu Santo llena la vida del creyente para vivir cada día en novedad de vida. Ageo les dice en otras palabras, si hay vidas limpias, habrá bendición. Si no, la bendición no llegará. Sucederá lo que dice el profeta en los versículos 16 y 17, que era la situación antes de haber sido enfrentados con el mensaje de Dios a través de Ageo. Sembraban para levantar cosechas abundantes, eran exiguas. Pensaban lograr una cantidad de vino, obtenían menos de la mitad. En otras palabras, lo que dice en el capítulo 1 y versículo 6 que ya hemos leído. Sembráis mucho, recogéis poco. O en el versículo 9, buscáis mucho, halláis poco. Es decir, esperaban mucho, eso es lo que quiere decir, y cosechaban poco. En el versículo 17, dice Dios que los había herido en las plantaciones de cereal, la base importante que tenían en la economía del país, con el viento cálido del desierto, el solano, y con plagas de tizoncillo y de granizo. Esto ocurre también el día de hoy. Ahora, esto no siempre es cierto en lo material, es verdad, pero seguro es cierto en lo espiritual. ¿Cuántas veces vemos creyentes aún prósperos en lo material, pero con vidas apagadas, debilitadas, sin ánimo, sin propósito, sin visión, sin objetivos espirituales, sin crecimiento, sin madurez? No viven vidas limpias, hay mezcla en su corazón, ni fríos ni calientes. La tibieza espiritual es el estado de sus almas y de sus vidas. Como aquel pueblo, ni el castigo divino produce efectos. El corazón del pueblo de Ageo se había endurecido y no entendía ni siquiera la disciplina del Señor. Y eso ocurre muchas veces con los cristianos. Dios dice, con un dejo de tristeza y hasta, diríamos, hasta de frustración, por esperar otra cosa de aquel pueblo, con el versículo 17 al final, mas no os convertisteis a mí. Entonces se vuelve a escuchar como un tañido de campanas, la amonestación del cielo. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. No hagan nada hasta que esto ocurra. Mediten primero en el corazón. Tiempo de reflexión ante Dios. ¿Hay posibilidades? Claro que las hay. Ya las hemos visto. Dios, el Dios de la gracia, dice en tonos amorosos en el versículo 19, aunque ni se ha cosechado ni los árboles han dado fruto, dice Dios en promesa, fiel de Dios, desde este día os bendeciré. Dios siempre honra a los que le honran. Siempre. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 y versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, no será el juicio de Dios el que conmueva nuestro corazón, sino su misericordia, que nunca ha cesado para esperar nuestro regreso al Padre. Un llamado a la restauración, un llamado a la acción, a la firmeza, un llamado a la santidad. Finalmente, en el cuarto mensaje del profeta Ageo, Dios hace un llamado a la confianza. Leo en la palabra del Señor Ageo, capítulo 2, versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos. Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y a los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí.
dice Jehová de los ejércitos. Este mensaje final con que concluye la profecía de Ageo proyecta una visión hacia el futuro que sin duda era muy alentadora para aquel remanente fiel que estaba comprometido con la tarea de la reconstrucción del templo. Y el mensaje es personal hacia Zorobabel, un hombre consagrado, gobernante fiel, que tenía sobre sí el privilegio de ser un antecesor del mismo Mesías, un eslabón en esa estirpe real que un día encarnaría en el Señor Jesucristo y que le hace auténtico depositario de los derechos reales sobre el pueblo de Israel. Claro que sí, el Señor es auténticamente un rey con ascendencia real, y entre ellos Zorobabel. Los versículos 21 al 23 entonces son una profecía para el futuro. Yo haré temblar, dice, o estremecerse los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Es cierto que puede tener que ver con la caída del imperio medo-persa por los griegos, allí en el año 333 a.C. Algunos piensan que es esto. Pero las profecías, usted sabe, siempre tienen un cumplimiento parcial y cercano, y un cumplimiento final y remoto, uno inmediato, otro distante. Así que esta promesa, sin lugar a dudas, espera un cumplimiento en el futuro cuando el Señor Jesucristo venga en su reino, en su segunda venida a este mundo. Y allí se cumplirá una verdad anunciada en la Biblia. Al fin Dios es el que vence y reina. Se opondrán las naciones. El mismo infierno estará en contra. Satanás y sus huestes pretenderán seguir usurpando la autoridad. Pero el que gobierna la tierra y el universo entero es el Señor. Y un día, dice la Escritura, gloriosamente, toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Un día el descendiente de Zorobabel por línea real, el hombre perfecto, el Cristo de Dios, será puesto como anillo de sellar. Es decir, tendrá toda la autoridad. Porque como Juan le vio en el capítulo 5 de Apocalipsis, es el único digno en el cielo y en la tierra de tomar el libro y desatar sus sellos. ¿Cuál es la razón? La razón es lo que dice el coro de los redimidos allí en ese capítulo. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así termina esta breve pero intensa profecía. Ageo habla en una prosa valiente, punzante y sobre todo eficaz. Fíjese que su ministerio duró, al menos en el contexto de este libro, 3 meses y 24 días. Y en este corto tiempo pronunció 4 discursos vibrantes. El primero, un llamado a la reconstrucción. El segundo, un llamado a la firmeza, a la acción. El tercero, un llamado a la santidad. Y el cuarto, un llamado a la confianza. Y estos mensajes tuvieron un resultado impactante. Despertaron un pueblo apático hacia Dios y hacia sus cosas. Sin lugar a dudas, el Espíritu de Dios obró en estos mensajes. Siempre es el Espíritu de Dios el que hace la obra, siempre es así. Cuando proviene de hombres y mujeres que aman al Señor, que le honran con obediencia y que son canales limpios para que actúe con todo su poder. Hermano querido, hermana querida, usted puede ser un canal por el cual Dios, por su Espíritu, puede trabajar. ¿Qué necesitamos? Vidas limpias, vidas dedicadas a Dios, ya que somos consagrados por Él. Lo que necesitamos es vidas llenas del Espíritu Santo. Y esto no es una opción, esto es una necesidad en nuestra vida. Efesios capítulo 5 dice, sed llenos del Espíritu. Necesitamos ser esos canales por los cuales Dios obre.
Obre en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral o de estudio, en nuestro entorno en la iglesia, en nuestro entorno en la sociedad. Necesitamos ser canales por los cuales Dios obre. Hombres como Ageo, llenos de pasión espiritual, llenos de un vigor espiritual, que hablen a su pueblo, que le transmitan el mensaje de Dios, que le digan: meditad sobre vuestros caminos, reflexionad, poner las prioridades en su orden correcto, pero primero tiene que empezar por nosotros, tiene que empezar por nuestra vida. Yo apelo a su corazón, querido hermano, querida hermana, en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Demos al Señor, a su obra, a su palabra, el lugar que el Señor merece. Es tiempo de volver a reconstruir lo caído. Dios nos permite recomenzar. El alfarero siempre está dispuesto a recoger los pedazos rotos de la vasija y hacerla de nuevo. Si con humildad, naturalmente, y con confesión de nuestro mal, le pedimos a Él. Subamos al monte, pues. Reedifiquemos el santuario de la comunión con el Señor. Esforcémonos en su poder. Tomemos ánimo de su gracia y sin duda vamos a contar con la promesa del cielo. Desde este día os bendeciré. Que sea esta nuestra realidad, personal, congregacional. Que podamos oír otra vez el mensaje de este antiguo siervo de Dios, este reclamo, esta exhortación del cielo, pero también esta gran oportunidad para reconstruir aquello que no está bien, permitir que la gloria de Dios llene nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra tarea, nuestro servicio, nuestra obra para el Señor, y que todo esto redunde para su honra, para su gloria, para la bendición de nuestras vidas y de su pueblo. Que sea así. Amén.